guerrerosesme.blogspot.mx. En Esme entrevista a Martín Esparza Flores y Carlos de Buen 10 de octubre del 2013. Noticias MBS entrevista a Martín Esparza. Acuerdo entre Segov y Esme 10 de octubre del 2013. Ayer se llegó a un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Van a liberar finalmente fondos de pensiones a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que hayan laborado ya durante un cierto tiempo y bueno, pues tendrán esta pensión vitalicia. Yo le quiero agradecer a Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, al líder del ESME, que me tome esta llamada telefónica. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Luis, buenas tardes a ti y al auditorio. A ver, cuéntanos sobre este acuerdo con Segov. Sí, mira, nosotros tenemos una mesa de negociaciones con la Secretaría de Gobernación. Ajá. Desde el mes de abril, Ajá. donde se estableció una agenda de temas. Y el punto número 2 tiene que ver con la aplicación de derechos adquiridos, Okay. este derecho a la jubilación. Okay. Hoy se reconoce por el gobierno los derechos adquiridos de los trabajadores y además se establece un mecanismo para ejercer las jubilaciones. Y bueno, nosotros hemos fondeado este sistema de jubilaciones porque tenemos un fondo constituido desde 1934. Okay. Es un fondo que todo el tiempo lo estuvo administrando pues, las distintas empresas, como primero fue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro SADCB, en liquidación, y antes de esa estuvo la Mexican Lion Power Company, que con ella se alcanzó crear la cláusula 64 de jubilación y establecer este fondo donde aportaban los trabajadores y aportaba el patrón. Se mantuvo todo este tiempo y bueno, cada trabajador que ingresaba a laborar empezaba a aportar también cada semana de su salario para este fondo y otra parte ponía la propia administración, que es el gobierno. Okay. A ver, entonces, están los recursos ahí, están registrados. ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero hay en ese fondo? Mira, nosotros hemos solicitado desde que estaba el gobierno anterior que informara sobre los fondos de previsión social. Okay. Nosotros tenemos los registros contables al cierre del 2008 y auditados por dependencias externas. ¿Hasta 2008? Hasta el 2008. Hasta había? ese momento ascendía a 250,000 millones de pesos. Okay. Sin embargo, del 2009, 2010, 2011, 2012, este gobierno panista no ha querido informar sobre los fondos de previsión social. Algo están ocultando. Y entonces nosotros de ese fondo es donde estamos aportando para fondear de estos aproximadamente 1,400 compañeros para que se les pueda pagar. Entonces hay un reconocimiento al fondo por parte del gobierno, y entonces el mecanismo que se va a utilizar para que los compañeros puedan ejercer ese derecho. Hay algunos medios, hay algunas notas en la prensa, Martín, que bueno, pues señalan que eran cerca de 3,000 trabajadores los que pudieran tener derecho a este fondo, a los que pudieran estar siendo pensionados, pero se ha decidido que únicamente sean 1,400. Nada más son estos 1,400, no tienen derecho los otros 1,500, digamos. Mira, lo que pasa es que hay una serie de requisitos que se deben de cumplir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la antigüedad. Deben de ser antigüedad de 25 años. Mínimo, que aquí en este esquema se establecen antigüedades de 24 y 23 años. Que también se establece en un esquema de un acuerdo entre las partes. Y de ahí hasta los de 29 años de servicio. Oye, Martín, estos 1,400 trabajadores que van a recibir su pensión vitalicia, ¿quién se las va a pagar? ¿Cómo va a ser el mecanismo para que obtengan este dinero? Es del fondo que nosotros hemos constituido. No, digo, entiendo que viene del fondo, pero ¿quién les va a pagar? ¿El mismo sindicato, el gobierno? No, ¿Les aquí va a ser el gobierno federal. Okay. El gobierno federal es el que va a pagar. El convenio se firma con la Secretaría de Gobernación. Dice, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación implementará este mecanismo. Para eso habrán ventanillas de las dependencias que ellos designen para la atención directa al sindicato y a los compañeros que van a ejercer este derecho a la jubilación. ¿El sindicato y tú, Martín, no tocan ni un peso de ese dinero? No, para nada. Esto es un pago directo que se hace por las dependencias federales. Hoy tenemos 22,000 jubilados. ¿De dónde les pagan? En instituciones bancarias,
¿De dónde proveen los recursos? De lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Okay. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿de dónde obtienen los recursos? Pues del Fondo de Previsión Social, que es un registro que tienen muy establecido de todos los datos del uso forestal del centro. Así es el mecanismo, y este mecanismo se incorpora pues, prácticamente a lo mismo. Va a ser una institución bancaria quien les pague en los primeros 15 días de cada catorcena. Que me sancione el sindicato, que hagan la asamblea judicial, la amonestación, la amarilla, la roja o lo que quieras, el auto de formal prisión, lo que gustes, pero eso se debate en la instancia sindical. En la cooperativa, pues canalízame con el Consejo de Vigilancia de la cooperativa. No, ellos mandan en todos lados. Entonces yo quiero que esto quede claro. Nuestros compañeros les negaron el certificado. ¿Quién? Una supuesta comisión autónoma de justicia sindical, no la cooperativa, y merecen su certificado porque es parte de la liquidación colectiva. Hay dos liquidaciones, la individual y la colectiva. La individual es de acuerdo a tus años de servicio, tu salario, tu escalafón, tu puesto, etcétera, etcétera. La colectiva, una parte de tu liquidación esté en tu certificado. Las propiedades que yo les voy a entregar en la negociación, con eso forman una cooperativa. Y entonces mi liquidación colectiva, al momento en que me niegan mi certificado de cooperativista, me están violentando mis derechos. Y sí se va a acudir a instancias legales. Llegando de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, estuvo presente en este proceso el SAE, estuvo un encargado directamente de la Secretaría de Trabajo, el segundo de a bordo del subsecretario de Trabajo. Estuvimos ahí platicando, un acuerdo que llegó nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores el día de ayer ante la Subsecretaría de Gobernación. Y es el proceso, quiero referir, porque de repente muchos compañeros, más compañeros de renta vitalicia, nos han dicho que nos hemos hecho tontos, y yo la verdad quiero decirles que es el proceso, compañeros, que tiene que ver con el pago de los compañeros de renta vitalicia. Sí, compañeros, el problema hoy que compañeros dicen, híjoles, sí cierto, los de la dirección esto, los de la dirección lo otro, pero hoy nos dimos cuenta, los abogados del sindicato, de algo que estaba haciendo cuidadosamente el SAE. En el proceso de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, los abogados del SAE, los abogados que han tratado el SAE, han venido cuidando muy bien diferentes aspectos de prescripción. ¿Y qué es la prescripción? Muchos dicen, ¿y eso qué me interesa? La prescripción es cuando hay una demanda y corre el tiempo de prescripción. Es decir, si el trabajador, el ciudadano, no mete en tiempo y en forma la demanda, entonces prescribe la acción de esa persona. Aunque sometiera la demanda, hay una prescripción. Y resulta que la semana pasada, en el SAE, se terminó la prescripción para todos aquellos que tenían 23 años y más no liquidados, compañeros. Ese era el problema, que no querían hacerlo a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque si lo abrían antes, entonces corrían ellos el riesgo, dicen, de que los que pudieran demandar, que son los que tienen 23 años o más de los que se habían liquidado, podían demandar y en la ejecución ganarle al SAE. Pero a partir de la semana pasada quedó extinto, porque prescribió este acto para todos aquellos que puedan hacer ese uso, y entonces, compañeros, nos están dando luz verde para poder pagar a los compañeros de renta vitalicia.